Acabo de comprar mi cabaña soñada para finalmente tener paz. Pero mi nuera me llamó gritando. Llegaremos en 2 horas con 20 personas. Y yo supe que todo se arruinaría. Siempre soñé con una cabaña en la montaña. Desde niña, el olor a pino y tierra húmeda, el sonido de la lluvia repiqueteando en un techo de madera, el crepitar del fuego en una chimenea de piedra, me arrulaban en mis fantasías más recurrentes. Imaginaba el silencio profundo de la noche, roto solo por el ulular de un búho lejano o el susurro del viento entre las hojas. Años de trabajo incansable, ahorrando cada centavo, renunciado a viajes y a pequeños lujos, todo para poder materializar esa imagen idílica. Y finalmente, después de tanto esfuerzo, lo conseguí. Encontré la cabaña perfecta en Bariloche, un rincón de ensueño enclavado en la ladera de una montaña, con vistas panorámicas al lago Nahuel Huapi, rodeado de un bosque de cipreses y coigües, un verdadero santuario de paz. Era incluso mejor de lo que había imaginado. Las paredes de troncos desprendían un aroma cálido y reconfortante, la luz del sol se filtraba a través de los ventanales creando danzas de polvo dorado en el aire, y el silencio. Ese silencio absoluto y reparador que tanto anhelaba, envolvía todo como un manto protector. Pensé que por fin tendría la tranquilidad que merecía, lejos del ruido ensordecedor y el estrés asfixiante de la ciudad. Un lugar donde desconectar, leer mis libros favoritos acurrucada junto a la chimenea, escribir mis pensamientos en un viejo cuaderno de tapas gastadas, contemplar la naturaleza en todo su esplendor, simplemente ser. Mi hijo, Martín, siempre supo de este sueño, de esta obsesión casi. De hecho, él y su esposa, Lucía, me acompañaron a ver varias cabañas antes de decidirme por esta. Recuerdo que mientras yo me extasiaba con el murmullo del arroyo cercano o la vista desde el porche, Lucía se dedicaba a señalar las supuestas deficiencias. Mamá, la cocina es demasiado pequeña, no hay suficiente espacio para que vengan todos a visitarte, el camino de acceso es muy complicado. Siempre han sido, bueno, digamos que, enérgicos, una forma amable de decir que su constante actividad y bullicio me agotaban. Les encantaba la vida social, las reuniones familiares multitudinarias, las fiestas que se prolongaban hasta el amanecer. Yo, en cambio, prefería la calma de una tarde lluviosa con una taza de té caliente y un buen libro. Pero bueno, son jóvenes, pensé, ya se calmarán con el tiempo. Nunca imaginé que su energía se transformaría en una fuerza arrasadora capaz de destruir mi anhelada paz. La cabaña era perfecta, no es enorme, pero tiene todo lo que necesito, y más. 2 habitaciones acogedoras con edredones mullidos y almohadas de plumas, una cocina con una gran ventana que ofrece una vista privilegiada al lago, un living con una chimenea de piedra que invita a la introspección, y un pequeño porche con un sillón de mimbre donde me imaginaba tomando mate mientras admiraba la puesta de sol sobre las montañas. Cada detalle, cada rincón, lo elegí con mimo y dedicación, pensando en crear un espacio de calma y armonía, un refugio donde pudiera recargar mis energías y conectar con mi yo interior. Es mi santuario, mi pequeño paraíso. Y por un breve, fugaz momento, mientras desempaquetaba mis libros y colocaba un pequeño ramo de flores silvestres sobre la mesa de madera, realmente creí que podría disfrutarlo en paz. La sensación duró poco, muy poco. El fantasma de la intrusión, la sombra de Lucía, ya se cernía sobre mi pequeño paraíso. Recuerdo que cuando les mostré la cabaña por primera vez, Lucía, con su habitual tono condescendiente, me dijo: «Qué linda, mamá, ideal para hacer asados con toda la familia». En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté convencerme de que solo era un comentario inocente, pero en el fondo sabía que era un presagio de lo que estaba por venir. Traté de ignorar esa sensación, de aferrarme a la ilusión de mi refugio de paz. Craso error. Lucía siempre ha tenido una personalidad peculiar, digamos que le gusta tener el control, que todo se haga a su manera. No es mala persona, en el fondo, pero a veces su afán de protagonismo y su necesidad de manejarlo todo resultan asfixiantes. Recuerdo una vez, en mi antiguo departamento, cuando organizamos una pequeña cena familiar por el cumpleaños de Martín. Había preparado una lasaña, su plato favorito, y decorado la mesa con un mantel bordado que había heredado de mi abuela. Lucía llegó, echó un vistazo a la mesa y, sin ningún tipo de filtro, soltó: «Ay, mamá, ese mantel es un poco anticuado, ¿no? Tengo uno con estampado geométrico que quedaría mucho mejor». Y sin esperar mi respuesta, fue a su coche, sacó su mantel y lo colocó encima del mío, arrugándolo sin ningún miramiento. Me quedé helada, no por el mantel en sí, sino por la falta de respeto,
por la manera en que imponía sus gustos sin tener en cuenta los míos. Martín, como siempre, se limitó a sonreír y decir, Lucía tiene buen gusto, ¿verdad, mamá? Tragándome el nudo que se me había formado en la garganta, asentí con la cabeza. No valía la pena discutir. Esa era la dinámica habitual. Lucía decidía, Martín asentía, y yo. Yo me adaptaba. No era solo con la decoración. Lucía opinaba sobre todo. La música que ponía, la comida que servía, incluso la ropa que llevaba. Siempre había un comentario, una sugerencia, una corrección velada. Mamá, ese vestido te hace ver mayor, esa canción es muy triste. ¿No tienes algo más alegre? Deberías probar esta receta, es mucho más saludable. Y así, poco a poco, fui cediendo terreno, adaptándome a sus preferencias, silenciando mis propios gustos para evitar conflictos. Con la cabaña, la cosa fue aún peor. Desde que empecé a buscar, Lucía se involucró en el proceso como si fuera suya. Mamá, tiene que tener al menos 4 habitaciones, para cuando venga la familia, necesitas una piscina, para los chicos, el jardín tiene que ser grande, para hacer barbacoas. Yo intentaba explicarle que buscaba un lugar tranquilo, pequeño, íntimo, pero ella no parecía entenderlo. Pero mamá, ¿para qué quieres una cabaña si no es para disfrutarla con la familia? Me decía con una sonrisa que, en ese momento, me parecía más una mueca de condescendencia. Recuerdo una tarde, mientras hojeábamos un catálogo de cabañas en internet, Lucía señaló una con un enorme jacuzzi y una zona de barbacoa con capacidad para 20 personas. Esta es perfecta, mamá, exclamó con entusiasmo. Tiene espacio para todos, incluso para la tía Marta y sus 5 hijos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lucía, le dije con voz temblorosa, yo quiero un lugar para descansar, para estar sola, para desconectar. Lucía me miró con una mezcla de incomprensión y lástima. Pero mamá, respondió con un suspiro, la familia es lo más importante. No puedes aislarte del mundo. En ese momento, supe que mi sueño de paz estaba en peligro. Supe que, tarde o temprano, Lucía intentaría apropiarse de mi cabaña, convertirla en su centro de operaciones familiar, en un escenario para sus reuniones multitudinarias. Y la verdad, me aterraba pensar en lo que eso significaría para mi anhelada tranquilidad. La tensión crecía en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Y yo, atrapada en medio de esa atmósfera opresiva, me sentía cada vez más pequeña, más vulnerable, más sola. El presentimiento de que algo malo iba a suceder se hacía cada vez más fuerte, como un tamborileo constante en mi cabeza. Y no me equivocaba, la tormenta estaba a punto de desatarse. El vapor de la tetera bailaba frente a mí, ondulando en el aire frío de la montaña como un espectro. El aroma a Earl Grey, normalmente reconfortante, me resultaba ahora nauseabundo, un nudo amargo en la garganta. Las tazas de porcelana, alineadas en la repisa, parecían observarme con reproche, testigos mudos de la inminente profanación de mi santuario. Acababa de colocar la última, una taza azul cobalto con delicados dibujos de flores de cerezo, un regalo de mi difunta madre. La acaricié con la yema del dedo, sintiendo la suavidad de la porcelana bajo mi piel, una conexión tangible con un pasado sereno que ahora parecía un sueño lejano. Un suspiro, pesado como una piedra, escapó de mis labios. Por fin, después de tantos años, estaba en mi cabaña, en mi paraíso. Y en ese preciso instante, el teléfono vibró sobre la mesa de madera, un zumbido insistente que desgarró la frágil tela del silencio. Un escalofrío me recorrió la espalda, una premonición oscura que me helaba la sangre. En la pantalla, el nombre de Lucía brillaba con una intensidad casi amenazante, como un presagio de la tormenta que se avecinaba. Dudé un instante, la mano suspendida sobre el aparato, el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Una opresión en el pecho, una sensación de ahogo, me advertía que algo no iba bien. Pero contesté, tenía que contestar. Hola, mamá, ¿ya estás instalada? La voz de Lucía, estridente y llena de una falsa alegría que me crispaba los nervios, resonó en el auricular. Podía visualizarla perfectamente. Una sonrisa amplia y artificial en su rostro, los ojos brillantes de excitación, ajena por completo a la devastación que sus palabras estaban a punto de causar. Sí, Lucía, acabo de llegar, respondí con cautela, tratando de mantener la calma, de aferrarme a la última brizna de la paz que me quedaba. La taza de té humeaba a mi lado, un vapor fantasmal que se disipaba en el aire, como mi esperanza. Qué bien, prepara todo, que llegamos en 2 horas, anunció con un tono autoritario, un mandato que no admitía réplica.
Las palabras resonaron en mis oídos como un eco siniestro, cada sílaba un martillazo contra la frágil estructura de mi tranquilidad. ¿Llegáis? Pregunté con un hilo de voz, sintiendo cómo el pánico, frío y viscoso, comenzaba a apoderarse de mí, a enredarse en mis extremidades como una hiedra venenosa. ¿Quiénes llegáis? La pregunta sonaba patética, ingenua, como si no conociera la respuesta. Pues todos, claro, Juan, Pedro, Susana, los niños, la tía Marta con sus mellizos, el primo Luis con su nueva novia, los amigos de Pedro. Empezó a enumerar una lista interminable de nombres, un catálogo de intrusos que desfilaban ante mis ojos como un ejército invasor, como si estuviera leyendo la lista de invitados de una boda a la que yo no estaba invitada, una boda que se celebraba en mi propia casa. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un pájaro atrapado en una jaula. Sentí una oleada de calor subirme por el cuello, un rubor de indignación que me quemaba la piel. Todos, repetí con incredulidad, la voz ahogada por la constricción en mi garganta. ¿Cuántos sois en total? La pregunta era superflua, lo sabía. La respuesta, fuera cual fuera, sería devastadora. Unos 20, más o menos, respondió con la misma naturalidad con la que se pide un café, con la misma despreocupación con la que se aplasta una hormiga. No te preocupes, mamá, nos apañaremos. Llevamos comida y bebida para todos. Solo tienes que preparar las camas. Su voz, impregnada de una condescendencia que me revolvía el estómago, resonaba en el auricular como el zumbido de una mosca molesta. 20 personas en mi pequeña cabaña, en mi santuario de paz, en el refugio que había construido con tanto esfuerzo, con tanta ilusión. La imagen me asaltaba con la fuerza de una pesadilla. Risas estridentes, música a todo volumen, el olor a comida grasienta impregnando las paredes de madera, huellas de zapatos embarrados sobre la alfombra de lana tejida a mano, voces que rompían el silencio, cuerpos que ocupaban mi espacio, miradas curiosas que violaban mi intimidad. La tetera empezó a silbar, un sonido agudo y estridente que parecía reflejar el caos que se avecinaba, la disonancia que amenazaba con destrozar la armonía de mi pequeño mundo. Sentí que la sangre me hervía, que la rabia me subía por la garganta como un ácido corrosivo, quemándome las entrañas. ¿Me estás diciendo que vais a venir asterisco 20 personas asterisco a mi cabaña? Asterisco sin preguntarme asterisco, sin siquiera asterisco consultarme asterisco? Pregunté con voz temblorosa, conteniendo a duras penas la furia que me embargaba, la ola de indignación que amenazaba con arrastrarme. Mis manos, crispadas alrededor del teléfono, estaban blancas, los nudillos marcados. «Ay, mamá, no seas exagerada», respondió Lucía con un tono condescendiente que me hizo apretar los dientes. «Es solo un fin de semana. Además, la cabaña es grande, ¿no? Cabremos todos perfectamente». Mentía, sabía que mentía. Había visto la cabaña, sabía que era pequeña, acogedora, íntima. Sabía que no era un lugar para 20 personas. Y, sobre todo, sabía que no me había preguntado. Me lo había impuesto. No, Lucía, no es grande. Es una cabaña pequeña, asterisco para mí asterisco. Y no cabéis todos perfectamente. Y no, asterisco no me has preguntado asterisco, me lo estás imponiendo, repliqué con voz entrecortada, sintiendo que las lágrimas, calientes y amargas, amenazaban con desbordarse. La taza de té, olvidada a mi lado, se enfriaba lentamente, un reflejo de la gélida decepción que me invadía. Bueno, mamá, ya estamos de camino. Nos vemos en 2 horas. Un beso, dijo Lucía con una alegría forzada, una despedida alegre que sonaba a burla, y colgó el teléfono sin esperar mi respuesta. El clic metálico resonó en mis oídos o el sonido de una puerta que se cerraba, la puerta de mi santuario, la puerta de mi paz. El pitido de la línea muerta resonó en mis oídos como una sentencia, un veredicto inapelable. Me quedé paralizada, con el teléfono aún en la mano, la mirada fija en la taza de té fría, sintiendo cómo la rabia y la frustración me invadían por completo, una marea negra que amenazaba con ahogarme. Mi sueño de paz, mi anhelada tranquilidad, se desvanecían como el humo de la chimenea apagada. 20 personas, 2 horas, mi cabaña, mi santuario, invadido, violado, profundo era mi silencio, abismal mi soledad, como si todo el universo se hubiera reducido a esa pequeña cabaña en la montaña y al peso insoportable de la intrusión que se avecinaba. El silbido de la tetera, ahora apagada, resonaba aún en el silencio, un grito desgarrador, un lamento por la paz perdida. La gota que colmó el vaso, el detonante, el teléfono resbaló de mis dedos entumecidos, aterrizando sobre la mesa de madera con un golpe sordo que pareció resonar en el silencio de la cabaña,
un eco de la devastación que sentía en mi interior. Me quedé inmóvil, la mirada perdida en algún punto indefinido de la pared, sintiendo cómo la sangre me latía en las sienes, un tamborileo frenético que acompañaba el rugido de la indignación en mis oídos. 20 personas. La palabra resonaba en mi cabeza, un mantra macabro que repetía una y otra vez, como si al hacerlo pudiera comprender la magnitud del desastre, la dimensión de la intrusión. 2 horas, solo 2 horas para que mi pequeño paraíso, mi refugio cuidadosamente construido, se convirtiera en un campo de batalla, un escenario para el caos y el bullicio. Un temblor me recorrió el cuerpo, una sacudida de rabia e impotencia que me hizo apretar los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas de las manos. El dolor físico, agudo y punzante, era una distracción bienvenida, una pequeña chispa de realidad en medio del torbellino de emociones que me abrumaba. Respiré hondo, tratando de calmar el latido frenético de mi corazón, de controlar el temblor que me recorría las extremidades. Pero era inútil, la rabia, hirviente y corrosiva, me subía por la garganta, un ácido que me quemaba las entrañas. Cerré los ojos con fuerza, tratando de conjurar la imagen de mi cabaña invadida, profanada, convertida en una parodia grotesca de mi sueño de paz. Veía a Lucía, radiante y dueña de la situación, dirigiendo la orquesta del caos, repartiendo órdenes, apropiándose de mi espacio como si fuera suyo. Veía a los niños corriendo por la casa, gritando, dejando un rastro de migas y juguetes rotos a su paso. Veía a la tía Marta, con sus mellizos pegados a las faldas, criticando la decoración, la comida, el clima. Veía a los amigos de Pedro, con sus risas estridentes y sus bromas pesadas, invadiendo mi intimidad, profanando mi santuario. Un sollozo, ahogado y convulso, escapó de mis labios. Me dejé caer en la silla, la cabeza entre las manos, sintiendo cómo las lágrimas, calientes y amargas, empapaban mis mejillas. Mi sueño, mi anhelada paz, se hacía añicos a mi alrededor, como un cristal roto, irreparable. Todo el esfuerzo, todos los sacrificios, para nada. La cabaña, que momentos antes había sido mi refugio, mi paraíso, se convertía en una prisión, una jaula dorada donde me sentía atrapada, asfixiada. En ese instante, el teléfono volvió a sonar. El nombre de Martín brillaba en la pantalla, una luz tenue en medio de la oscuridad que me envolvía. Contesté, la voz ronca por las lágrimas. Mamá, ¿qué pasa? Lucía me ha dicho que estás alterada, dijo Martín con un tono conciliador, casi suplicante. Su voz, normalmente cálida y reconfortante, me sonaba ahora a reproche, a culpa. ¿Alterada? ¿Alterada? Repetí con incredulidad, sintiendo cómo la rabia volvía a apoderarse de mí, con renovada fuerza. ¿Cómo te crees que me siento al saber que tu mujer ha invitado a 20 personas a mi cabaña? Asterisco sin preguntarme asterisco. ¿Cómo te crees que me siento al saber que mi sueño de paz, mi anhelada tranquilidad, se ha ido al carajo por culpa de su egoísmo, de su falta de respeto? Mamá, por favor, no hagas un escándalo, suplicó Martín con voz temblorosa. Lucía solo quería pasar un fin de semana en familia, disfrutar de la cabaña. Contigo, mentía, sabía que mentía. Lucía no quería pasar un fin de semana en familia. Lucía quería apropiarse de mi cabaña, convertirla en su escenario, en su reino. Y Martín, como siempre, cedía ante sus caprichos, ante sus exigencias. No, Martín, no es eso. No me mientas, sé que Lucía no me ha preguntado, me lo ha impuesto. Sé que no quiere pasar un fin de semana en familia, quiere invadir mi espacio, mi privacidad. Quiere. Mi voz se quebró, ahogada por un nuevo sollozo, quiere robarme mi sueño. Mamá, por favor, intenta entenderla. Lucía es así, a veces se deja llevar por el entusiasmo. Intentó justificarla Martín, con una torpeza que me desesperaba. No, Martín, no la entiendo. Y no quiero entenderla, no quiero que me robe mi paz, mi tranquilidad. No quiero que convierta mi cabaña en esto, dije con voz temblorosa, señalando a mi alrededor, al vacío que me rodeaba, al silencio que ahora se sentía diferente, contaminado por la amenaza de la intrusión. Colgué el teléfono sin esperar su respuesta, sintiendo que un peso enorme se desprendía de mis hombros, una liberación mezclada con una profunda tristeza. Estaba sola, completamente sola, en mi cabaña, en mi paraíso, rodeada por el silencio que ahora se sentía como un vacío, un abismo. Y en ese silencio, en ese vacío, tomé una decisión. Una decisión drástica, una decisión que cambiaría todo. El silencio de la cabaña me golpeaba con más fuerza que cualquier grito. Un silencio roto solo por el tic-tac del reloj de Cuco,
Un sonido que antes me resultaba encantador y ahora se asemejaba al martilleo insistente de un juez dictando sentencia. Me quedé ahí, sentada en el sillón de mimbre, con la mirada perdida en el lago, sintiendo un vacío enorme en el pecho, una mezcla de rabia, frustración y una profunda tristeza. Había soñado con este momento durante años, con la tranquilidad de mi cabaña, con la paz de la montaña. Y ahora, todo se había ido al traste. 20 personas, 20. La cifra resonaba en mi cabeza como una maldición. Martín me había llamado, suplicándome que no hiciera un escándalo, que intentara entender a Lucía. ¿Entenderla? ¿Entender que había invadido mi espacio, mi privacidad, mi sueño, sin siquiera preguntarme? Su tono conciliador, casi culpándome por no querer recibir a una horda de gente en mi recién estrenada cabaña, me había enfurecido aún más. Me hacía sentir como la villana de la película, la egoísta, la que no quería compartir su, bendito, espacio con la familia. ¿Familia? ¿Esa era su idea de familia? ¿Una invasión masiva, un atropello a mi tranquilidad, una burla a mis deseos? Es solo un fin de semana, mamá, había dicho Martín con voz suplicante. No seas exagerada, un fin de semana, sí, claro, un fin de semana, como si no conociera a Lucía, como si no supiera que un fin de semana, en su vocabulario podía significar cualquier cosa, desde 3 días hasta. ¿Quién sabe? Justo cuando estaba a punto de explotar, de llamar a Martín y cantarle las 40, de decirle todo lo que pensaba de su querida esposa y su manada de parientes y amigos, vi la publicación. Una publicación en Instagram, en el perfil de Lucía, una foto de mi cabaña, con un texto que me heló la sangre. Preparando la maleta para una escapadita a la cabaña familiar en Bariloche. 2 semanitas de relax con los amigos. #Bariloche _ cabaña familiar #vacaciones. 2 semanas, 2 semanas. Me quedé mirando la pantalla del móvil, sin poder creer lo que veían mis ojos. No era un fin de semana. Era una ocupación, una invasión en toda regla. Lucía no solo había invitado a 20 personas a mi cabaña sin mi permiso, sino que planeaba quedarse 2 semanas, 2 semanas. Como si fuera suya, como si yo no existiera. La rabia que sentía se transformó en una furia fría, una indignación helada que me recorría el cuerpo como una descarga eléctrica. Sentí que me temblaban las manos, que las piernas me flaqueaban. Me levanté de la silla, fui a la cocina y me serví un vaso de agua, tratando de calmar el temblor, de controlar la oleada de náuseas que me subía por la garganta. Hice una captura de pantalla de la publicación, una prueba irrefutable de sus verdaderas intenciones, una evidencia de su descaro, de su falta de respeto. Luego, respiré hondo, volví al salón y cogí el teléfono. Marqué el número de Martín. Esta vez, mi voz no temblaba. Era fría, cortante, afilada como un cuchillo. Martín, dije con un tono que no admitía réplica, acabo de ver la publicación de Lucía. 2 semanas, ¿de verdad creías que me iba a tragar el cuento del fin de semana? ¿De verdad, pensabas que iba a permitir que se quedaran 2 semanas en mi cabaña, sin mi permiso? Mamá, empezó a decir Martín con voz trémula, pero lo interrumpí. No, Martín, no, se acabó, no voy a permitirlo, no voy a dejar que Lucía convierta mi sueño en una pesadilla. No voy a dejar que me robe mi paz. Dile a tu mujer, a tu querida esposa, que no pienso recibir a nadie. Que mi cabaña es mía, y que no pienso compartirla con 20 personas durante 2 semanas. Dile que si quiere venir, que venga sola. Y que me pida permiso primero. Colgué el teléfono sin esperar su respuesta. Luego, con la misma frialdad, bloqueé a Lucía en todas las redes sociales. Bloqueé su número de teléfono. Bloqueé cualquier posibilidad de que volviera a invadir mi espacio, mi privacidad, mi sueño. Sentí un alivio inmenso, una liberación profunda. Había recuperado el control, había defendido mi territorio, había protegido mi santuario, y en ese momento, en la soledad de mi cabaña, rodeada por el silencio de la montaña, volví a sentir la paz. Una paz diferente, más fuerte, más profunda. La paz de saber que, por fin, estaba sola. Realmente sola, en mi cabaña, en mi paraíso. El silencio, ese silencio que tanto había anhelado, ahora me envolvía como una mortaja. Antes, era la banda sonora de mi libertad, el arrullo de mi soledad elegida. Ahora, resonaba con un eco diferente, un eco de dudas, de reproches, un murmullo insistente que me preguntaba si había hecho lo correcto. El fuego crepitaba en la chimenea, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de madera, figuras espectrales que parecían burlarse de mi incertidumbre. Afuera, el viento gemía entre las ramas de los coigües, un lamento que se confundía con el mío propio.
Había recuperado mi cabaña, mi santuario, mi paz. Oh no, la euforia inicial, la satisfacción de haber defendido mi territorio, se había desvanecido, dejando un pozo amargo en mi boca, una sensación de vacío en el estómago. Había bloqueado a Lucía, a mi propia nuera. Había desatado una tormenta familiar, una guerra fría cuyos límites aún desconocía. ¿Había exagerado? ¿Había sido demasiado drástica? La imagen de la publicación de Lucía, la prepotencia de sus palabras, la invasión planificada de mi pequeño paraíso, volvía a mi mente una y otra vez, como una película macabra que se repetía en bucle. 2 semanitas de relax con los amigos. La frase me taladraba el cerebro, un recordatorio constante de la violación que había evitado, de la profanación que había impedido. ¿Era yo la mala de la película por no querer ceder mi espacio, mi intimidad, mi sueño? Miré a mi alrededor, a la cálida luz de la chimenea, a los libros ordenados en las estanterías, al aroma a pino que impregnaba el aire. Todo estaba como lo había imaginado, como lo había soñado. Y sin embargo, algo había cambiado. La paz ya no era la misma. El silencio ya no era un bálsamo, sino un reproche. Me sentía sola, sí, pero no de la forma en que lo había deseado. Esta soledad era diferente, fría, angustiante. La soledad de la ruptura, del distanciamiento, del conflicto. Martín no me había vuelto a llamar. Ni un mensaje, ni una palabra. El silencio por su parte era aún más doloroso que los reproches de Lucía. Era el silencio de la decepción, de la reprobación. El silencio de un hijo que no entendía a su madre, que se ponía del lado de su esposa, que la elegía a ella por encima de mí. ¿Había perdido a mi hijo por defender mi cabaña? La pregunta me golpeaba con la fuerza de un mazazo, un nudo en la garganta que me impedía respirar. Me levanté del sillón, fui a la cocina y me serví una taza de té. El aroma a Earl Grey, que antes me resultaba nauseabundo, ahora me reconfortaba, una pequeña isla de familiaridad en medio del océano de dudas que me inundaba. Me senté a la mesa, frente a la ventana, y contemplé el paisaje. El lago, sereno y majestuoso, reflejaba la luz de la luna, un manto plateado que contrastaba con la oscuridad del bosque. La belleza del paisaje, la inmensidad de la naturaleza, me ayudaban a poner las cosas en perspectiva. ¿Era mi cabaña, mi pequeño rincón en el mundo, más importante que mi familia? ¿Había valido la pena el precio que había pagado por defenderla? Tal vez había otra forma. Tal vez podría haber hablado con Lucía, haberle explicado mis sentimientos, haber negociado un acuerdo. Tal vez podría haber cedido un poco, haber permitido una visita más corta, con menos gente. Tal vez había sido demasiado orgullosa, demasiado terca, demasiado sola. La palabra resonaba en mi cabeza, un eco del silencio que me rodeaba, un recordatorio constante de la decisión que había tomado, de las consecuencias que aún estaban por llegar. Y en ese silencio, en esa soledad, me preguntaba si había hecho lo correcto. Sí, al final, la paz que había encontrado era la paz que realmente buscaba. Han pasado 2 semanas desde el incidente. 2 semanas de un silencio que pesa más que cualquier grito, un silencio denso y opresivo que se ha instalado en mi cabaña como una presencia fantasmal. Martín no me ha llamado. No un mensaje, no una palabra. Ni siquiera un lacónico, feliz Día de la Madre, una fecha que siempre había celebrado conmigo, con un ramo de flores y una tarjeta escrita con su torpe caligrafía. De Lucía, ni rastro. Me bloqueó en todas las redes sociales, como si yo fuera la culpable de todo este drama, la bruja malvada que le había negado el acceso a su legítimo derecho de invadir mi espacio. Al principio, confieso que me reconfortó. Su ausencia digital era como un bálsamo para mi alma, un respiro de su constante intromisión, de sus fotos de comidas perfectamente emplatadas y sus frases motivacionales robadas de internet. Pero ahora este silencio me perturba, me carcome por dentro, como una polilla invisible que roe la tela de mi tranquilidad. Me pregunto si Martín está bien, si está enfadado conmigo, si me culpa por todo. Me lo imagino, sentado en el sofá de su moderno apartamento minimalista, tan diferente de mi acogedora cabaña, con la mirada perdida en el vacío, la mandíbula tensa, atrapado entre la espada y la pared, entre su madre y su esposa. El nudo en mi estómago se aprieta cada vez que pienso en él. ¿Me odiará? ¿Me verá como una vieja amargada, incapaz de compartir su preciosa cabaña con la familia? La palabra familia me produce una mueca de dolor. ¿Esa era su idea de familia? Una horda de desconocidos invadiendo mi espacio, riendo a carcajadas, dejando un rastro de caos y desorden a su paso. La ironía no se me escapa. Tanto luchar por mi paz, por mi soledad, por ese refugio donde pudiera ser yo misma,
sin máscaras ni concesiones, y ahora me encuentro más sola que nunca. La cabaña está impecable, ordenada, silenciosa. Demasiado silenciosa. El tic-tac del reloj de Cuco, antes un sonido acogedor, un arrullo familiar, ahora resuena con una intensidad casi dolorosa, marcando el paso del tiempo con una precisión cruel, recordándome los días que pasan sin noticias de mi hijo, los días que se acumulan como piedras sobre mi pecho. El fuego crepita en la chimenea, las llamas danzan con una alegría hipnótica, pero el calor no llega a calentarme del todo. Hay una frialdad en mi interior, un vacío que ninguna manta, ni taza de té caliente, ni libro apasionante puede llenar. Es la frialdad de la ausencia, del silencio, de la incertidumbre. Después de unos días sumida en esa mezcla de culpa y alivio, de rabia contenida y una tristeza profunda que me calaba hasta los huesos, decidí hacer algo. Necesitaba romper ese silencio opresivo, llenar el vacío que la ausencia de Martín y la imposición frustrada de Lucía habían dejado, como una herida abierta que supuraba dolor. Publiqué un anuncio en una página web de alquiler vacacional. Cabaña acogedora en Bariloche, ideal para parejas o amantes de la naturaleza. Se buscan huéspedes que valoren la tranquilidad y el respeto por el entorno. Acompañé el anuncio con fotos cuidadosamente seleccionadas. El lago brillando bajo el sol, la chimenea encendida, el porche con su sillón de mimbre y una taza de té humeante sobre la mesita. No esperaba mucha respuesta, la verdad. Era temporada baja, y la cabaña no tenía jacuzzi ni piscina ni ninguna de esas comodidades que la gente suele buscar. Mi cabaña ofrecía algo diferente. Silencio, paz, la posibilidad de conectar con la naturaleza y consigo mismo. Y para mi sorpresa, recibí varias solicitudes. Leí cada mensaje con atención, buscando no solo a alguien que pudiera pagar el alquiler, sino a alguien que entendiera el espíritu del lugar, que respetara mi pequeño paraíso. Elegí a una pareja de jubilados, amantes del senderismo y la fotografía, que me escribieron un correo electrónico encantador, lleno de entusiasmo por la posibilidad de pasar unos días en un lugar tranquilo y alejado del bullicio. Describieron su pasión por la naturaleza, su amor por la fotografía, su necesidad de desconectar del mundo. Me enviaron incluso algunas de sus fotos, imágenes impresionantes de paisajes montañosos, de flores silvestres, de aves en pleno vuelo. Sentí una conexión inmediata con ellos, una afinidad que trascendía las palabras. Llegaron hace una semana. Son encantadores, respetuosos, silenciosos, se mueven por la cabaña con una delicadeza conmovedora, como si temieran romper el hechizo de paz que la envuelve. Disfrutan de la cabaña, del paisaje, de la paz que tanto me costó conseguir. Los veo pasear por el bosque, cámara en mano, inmortalizando la belleza del entorno con una paciencia y una admiración que me conmueven. Los escucho charlar en voz baja en el porche, mientras contemplan la puesta de sol, sus palabras entremezcladas con el susurro del viento entre las hojas. Los veo leer junto a la chimenea, sumergidos en sus libros, con una expresión de serena felicidad en sus rostros. Y me siento, tranquila, en paz, como debería haberme sentido desde el principio. Ver a esta pareja disfrutar de mi cabaña, valorarla, respetarla, ha sido una revelación. Me ha hecho darme cuenta de algo importante. No era la cabaña en sí lo que me hacía feliz, sino la tranquilidad, la paz, la posibilidad de disfrutarla a mi manera, sin intrusiones, sin imposiciones, sin el ruido estridente del mundo exterior. Y esa paz, esa tranquilidad, no las perdí por culpa de Lucía, sino por permitir que su sombra se cerniese sobre mi sueño, por dejar que su voz estridente apagara la mía, por ceder una y otra vez ante sus exigencias, por miedo al conflicto, por miedo a la soledad. Pero ahora, en la compañía silenciosa de estos dos desconocidos que han sabido encontrar la belleza en la simplicidad, en el silencio, en la paz, me doy cuenta de que la verdadera soledad no es la ausencia de compañía, sino la ausencia de uno mismo. Ahora, mirando el lago desde la ventana, con el fuego crepitando en la chimenea, el aroma a té de hierbas flotando en el aire, y el suave murmullo de las voces de mis huéspedes llegando desde el salón, me pregunto si hice lo correcto. Bloquear a mi nuera, alejar a mi hijo, desatar un drama familiar. ¿Todo por defender mi espacio? ¿Fui yo la idiota? ¿Exageré? ¿Me dejé llevar por la rabia, por el miedo, por el orgullo? ¿Había otra forma de resolver el conflicto, de poner límites sin romper lazos, de proteger mi espacio sin herir a mi hijo? La pregunta me da vueltas en la cabeza, un torbellino de dudas que me impide disfrutar plenamente de la paz que tanto anhelaba. Aeta, ¿qué habríais hecho vosotros en mi lugar? Necesito una opinión externa, una voz que me ayude a navegar en este mar de dudas, a encontrar un rumbo en medio de la tormenta.
Porque a pesar de la tranquilidad que siento ahora, a pesar de la paz que me rodea, hay una parte de mí, una pequeña y persistente voz, que me susurra al oído. ¿Y si te equivocaste? ¿Y si el precio de tu paz fue demasiado alto? ¿Y si, al final, te quedaste sola, realmente sola, no solo en tu cabaña, sino en el mundo,